Días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el nombre del Señor Cristo Jesús, orando se encuentren bendecidos, gozosos, pacientes en la tribulación, agradecidos con Dios todos, cada uno de nosotros por su bondad, por su misericordia, por su paciencia, por su gracia. Tal vez estaríamos de acuerdo que las cosas no a veces salen como nosotros pensábamos o como quisiéramos, pero una cosa debemos estar seguros es de que las cosas siempre funcionan de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito, que Él nunca nos deja, que Él nunca nos abandona, que Él es fiel a sus promesas aun cuando nosotros no lo somos. Siempre es importante recordar eso, que nuestra infidelidad nunca hace nula su fidelidad. Y que a pesar de que Él tenga que disciplinarnos y corregirnos, jamás dejará de amarnos, jamás dejará de amarnos, jamás nos abandonará. Entonces es bueno recordar esas cosas porque nos van a traer mucho ánimo cuando pasemos por dificultades. Y cuando estamos bien, que no estamos pasando por dificultades, entonces es momento de afianzar nuestra fe, afirmar nuestro camino, nuestros pasos con el Señor y crecer más profundo, echar raíces más profundas. No es de nosotros, pero es el Espíritu de nosotros que hace eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando las cosas van bien es cuando debemos buscar al Señor, que nos llene de su fortaleza, de su paz, de su plan y de su propósito. Así que, amado Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos permite reunirnos, por su bondad, por su misericordia, Señor. Gracias por el amor que nos tiene. Gracias, Señor, por cuánto usted nos ama. Y gracias, Padre bendito, por darnos el privilegio de poder estudiar su palabra y que en realidad tenga sentido. Hay mucha gente que tienen Biblias, nunca la leen, y si la llegaran a leer, ni siquiera entienden, porque no conocen al autor de la Biblia. Nosotros leemos este libro que llamamos la Biblia, y es una carta, no solamente es una carta de amor, pero es una carta de instrucción para cómo debemos vivir en un mundo de maldad y de injusticia, mientras sabemos que nuestro Padre camina con nosotros. Bendito sea, pues, Señor, le agradecemos por todas estas cosas que hace y le damos a usted la honra y la gloria que solo usted se merece. A usted, Señor, le damos la gloria por todo en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, continuamos en nuestro estudio a través del libro de Romanos, esta vez en el capítulo 11. Ya vamos a terminar lo que corresponde a este pasaje en las Escrituras, capítulo 9, 10 y 11, que tiene que ver particularmente con la nación de Israel. Pero no es como un tema aislado, no es como que Pablo quiso poner entre paréntesis esto, no. Pablo va a usar los capítulos 9, 10 y 11 para decirnos que podemos aprender muchísimo de la relación de Dios con su pueblo, de las promesas de Dios con su pueblo, del plan de Dios para su gente. Obviamente estas cosas aplican directamente al pueblo de Israel y hay por ahí algunos maestros que desordenadamente han interpretado de manera errónea estos pasajes, diciendo que Israel ya está acabado, que Dios ya los abandonó, que Dios jamás va a volver a trabajar con Israel, porque el nuevo Israel, dicen ellos, es la iglesia. No hay nada más lejos de la realidad que eso. Por supuesto que no. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Y debemos entender eso. Interesante que estos mismos hombres que dicen que la iglesia es el nuevo Israel, se van a adueñar, se quieren apropiar de todas las bendiciones y las promesas que fueron hechas para Israel. Pero si es así, entonces también deberían apropiarse de las maldiciones, de la disciplina, del juicio. Entonces nos damos cuenta que no es una aplicación correcta, pero queremos nosotros entenderlo de esta manera. Recuérdense, en los primeros 8 capítulos de Romanos, el Señor nos habla y nos dice que Dios es un Dios justo, santo, puro. Y por lo mismo nos dice que Él revela su justicia. Y nos dice cómo es que hombres injustos, pecaminosos como nosotros,
La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es entonces que el hombre pecaminoso, injusto, que no es santo, puede relacionarse con un Dios que sí es justo, que sí es santo? Y nos dice, el camino a esa relación con Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. La justicia de Dios ha sido revelada. ¿Y qué nos dice? Que no somos justos, que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Ok, ¿y qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos así en esa condición? Por supuesto que no. Dios ha proveído la manera en cómo el hombre pecaminoso, que dicho sea de paso, ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Entonces, ese es el mensaje de redención. Pero el mensaje de redención tiene que venir por la justicia de Dios que ha sido revelada a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Él sí es santo, Él sí es puro, Él sí es perfecto. Y ha venido del cielo a la tierra a redimir, a salvar, a rescatar, a perdonar. Y no porque lo merecemos, no porque somos buenas personas, no porque hemos ganado crédito o ganado puntos con Dios. No, para nada. Es solo por su gracia. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Por fe. El camino a esa justicia de Dios es por medio de la fe. La justicia de Dios que es por medio de la fe. Y si es por la fe, es por medio de Cristo Jesús. Y si es por medio de Cristo Jesús, es por medio de nadie más. Fe en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Nada más. Fe en Cristo Jesús. Ok, entonces estamos claros con eso. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, Israel, capítulos 9, 10 y 11, es para nosotros la ilustración práctica de lo que Pablo nos ha estado enseñando. Y aprendimos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Dios escogió a Israel y no han sido buena persona, no han sido buena gente. Sin embargo, las promesas de Dios para Israel siguen y permanecen hoy en día. No a toda la nación, pero Dios está trabajando con un pequeño remanente, no importa. Pero hay quienes han venido a la fe en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿qué? Bueno, entonces dice, el deseo de mi corazón, Pablo dice, es que mi gente conozcan. Porque han errado en su camino. ¿Por qué? Porque decidieron ir por medio del camino de las obras, de agradar a Dios por lo que hacen, por méritos propios. Pero no es por méritos propios, es por provisión divina y es por Cristo Jesús. Entonces, eso vimos en el capítulo 10. En el capítulo 11, Pablo va a concluir esta sección de los capítulos 9, 10 y 11 y nos va a decir cosas que vamos a aprender en el capítulo 11, ¿ok? Y esto es algo de lo que vamos a aprender. En los versos 1 al 6 vamos a aprender que el hecho que Dios puso a Israel a un lado no es permanente y no es total. Cierto que Dios puso a Israel a un lado y mientras Dios puso a Israel a un lado está formando la iglesia. Que la iglesia se conforma de gentiles y de los judíos que hoy en día están viniendo por medio de la fe a Cristo Jesús. Entonces, el que Dios puso a un lado al pueblo de Israel no es permanente ni es en su totalidad. Que Dios haya puesto a Israel a un lado no significa que ningún judío se puede salvar, no. Muchos de ellos están viniendo a la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Entonces, el hecho de que Israel está puesto a un lado no es permanente, solamente es temporal y no es total, solamente es parcial. En los versos 7 al 15 vamos a aprender que Dios está usando el hecho de que puso a Israel a un lado temporalmente para traer bendición a los gentiles. Entonces ya sabemos, está formando su iglesia con los gentiles y con los judíos que están viniendo a la fe. Entonces, aquí estamos claros. Y mientras tanto que Dios está formando la iglesia de gentiles y judíos, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Bueno, hoy mismo están bajo disciplina. Dios está trabajando con ellos y poco a poco Dios los ha estado restaurando al día 14 de mayo, apenas reciente que pasó. Fue un aniversario más de cuando Israel fue declarado una nación de nuevo, 14 de mayo de 1948. La nación de Israel volvió a renacer. Y después de no haber estado en su territorio por más de 1000 años. Vean eso. Entonces Dios está trabajando y Dios está haciendo y está trayendo al pueblo de Israel, ya los trajo a su territorio. Hay tanto conflicto hoy en día, pero están bajo disciplina.
pero Dios está activamente trabajando. Antes de 1948 no había una nación oficialmente de Israel. Hoy es otra realidad. Entonces, número 1, versos 1 al 6, el hecho de Israel estar a un lado no es total ni es permanente. Número 2, el hecho de que Israel ha sido puesto a un lado significa que Dios está formando su iglesia, bendiciendo a los gentiles. Y número 3, en los versos 16 al 24, los pactos de Israel, los pactos de Dios para Israel garantizan su futura restauración. ¿Cuáles son esos pactos? Dios hizo un pacto con Abraham. Le dijo que le iba a dar tierra, le iba a dar semilla, descendientes y le iba a dar bendiciones. El pacto de Dios con David, que del trono, de la descendencia de David vendría uno que ocuparía su trono para siempre. Segunda de Samuel capítulo 7. El pacto con Abraham, Génesis capítulo 12. Entonces, el pacto de Abraham, el pacto de Dios con David y el nuevo pacto del cual habla Jeremías en el capítulo 31, versos 31 al 34. Dice, viene el día en que haré un nuevo pacto y escribiré mi ley, dice, en sus corazones. Y me conocerán, y yo seré su Dios, dice el Señor, y ellos serán mi pueblo. Entonces, estos pactos están todavía por cumplirse. Parte de esto se cumplió con Abraham, sí, tuvo una descendencia. Después de Abraham tenemos a Isaac, después de Isaac tenemos a Jacob, después de Jacob tenemos a las 12 tribus, de las 12 tribus, la tribu de Judá, de la tribu de Judá vino David, de David vino, de su descendencia vino el Mesías. Parte de eso se ha cumplido. Sí llegaron a ocupar parte del territorio que Dios les dio, no en su totalidad. Pero hay todavía otras partes que necesitan cumplirse. Todavía necesita cumplirse que el Mesías se siente en el trono de David para siempre. Todavía necesita cumplirse el hecho de que Israel como nación reciban al Mesías y ahora sean la nación de Dios. Todavía está por cumplirse eso. Entonces, los pactos de Dios con Israel garantizan la futura restauración del pueblo de Israel. Luego, en los versos 25 al 32, la futura restauración de Israel es tan segura que al final del capítulo, Pablo va a alabar a Dios por su grandeza, por su sabiduría. La futura restauración del pueblo de Israel es tan segura que Isaías 59 habla acerca de eso, que vendrá un día donde el Salvador saldrá, dice, de Sión, el que va a salvar al pueblo de Israel. Y luego Romanos capítulo 11, en el verso 26 al 27, dice, entonces todo Israel será salvo. Entonces, todas estas cosas vienen en el capítulo 11 y es importantísimo este capítulo, importantísimo. Triste, pero hay muchas iglesias que no van a estudiar capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, porque ya no creen que Dios tiene un plan para Israel. Entonces tiene una versión del Evangelio incompleta. Pero bueno, nos vamos a ocupar de los primeros 6 versos aquí, y los versos dicen así, capítulo 11, verso 1 del libro de Romanos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Una pregunta. La respuesta es en ninguna manera. O como siempre he dicho, es la manera más enfática de decir no. En realidad debería ser no, no, no. De ninguna manera. Y luego Pablo da argumentos aquí muy sólidos del por qué dice él que Dios no ha desechado a su pueblo. Dice, yo soy israelita, Pablo dice. ¿Dios no ha desechado a su pueblo? Ejemplo, dice número 1. Yo mismo, Pablo dice, yo mismo soy israelita. Y luego dice esto, soy de la descendencia de Abraham, soy de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Qué bonito. ¿Ha desechado Dios a Israel? Por supuesto que no. Hay otra manera de mirarlo y la pregunta sería, ¿fallarán las promesas de Dios?
No, enfáticamente podemos decir no. Las promesas de Dios nunca fallan. Y Pablo dice, yo soy prueba fehaciente de que las promesas de Dios nunca fallan. Y por eso dice, yo mismo soy descendiente de Abraham. Y luego dice que es de la tribu de Benjamín. Eso significa que él está diciendo que es descendiente de Abraham por medio de Isaac, no de Ismael. Y si es descendiente de Abraham por medio de Isaac, entonces él es de los descendientes de la promesa. Y luego dice de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es muy interesante. Benjamín fue el único de los hijos de Jacob que nació en territorio israelita. Además, la tribu de Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel cuando el reino de Israel se dividió, 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. De hecho, la única tribu en el sur que quedaba era la tribu de Judá en Jerusalén. Pero Benjamín, la tribu de Benjamín, se unió a ellos, no abandonaron a la tribu de Judá. Pero la tribu de Benjamín es reconocida por ser la tribu fiel, la gente fiel del pueblo de Israel. Pablo dice, yo soy israelita, soy descendiente de Abraham por medio de la promesa a Isaac. Y no soy cualquier israelita, está diciendo, soy de la misma tribu de Benjamín, la más fiel de todas. De la tribu de Benjamín vino el primer rey de Israel que se llamaba Saúl. De hecho, el nombre de Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y el nombre de Saulo le fue dado en honor al primer rey de Israel. Entonces Pablo dice, no. No se equivoquen, las promesas de Dios no han fallado. Y yo aquí estoy para decirles que las promesas de Dios no han fallado, porque yo soy israelita, de la mera tribu de Benjamín, de los meros fieles de Benjamín, de los que nacimos ya en territorio israelita. La tribu que le dio a Israel su primer rey. Entonces, Pablo tiene autoridad para hablar de este asunto. De eso es muy bonito. Entonces dice, no, la promesa de Dios no ha fallado. Ahora, ¿por qué este tema es importante para nosotros? Usted estará a veces escuchando y decir, bueno, pastor, ¿y a mí qué me interesa? ¿Qué me beneficia? ¿O de qué manera me afecta si Pablo es descendiente de Benjamín, de Abraham? ¿A mí qué con eso? ¿Por qué tengo yo que estudiar un tema que no aplica conmigo? Yo no soy israelita, yo soy de Ecuador, yo soy de México, yo soy de Nicaragua. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no soy descendiente de Abraham, yo soy de los Sánchez, de los Martínez, de los Gutiérrez, qué sé yo. Yo no tengo nada que ver con... ¿Por qué eso tendría que ser importante para mí? Y aquí viene el por qué. Pablo no solamente está diciendo, esto es importante para Israel. Esto es importante para el mundo entero. ¿Por qué? Porque si Pablo dice, bueno, pues quién sabe, no sé qué es lo que vaya a hacer Dios porque todo está perdido, nada se cumplió. ¿Quién quisiera confiar en un Dios que no cumple su promesa? ¿Quién estaría dispuesto a dar su vida a cambio de un Dios que promete y no cumple? Nadie. Entonces el punto es muy importante. ¿Es fiel la promesa de Dios, sí o no? ¿Cumple Dios sus promesas, sí o no? ¿Fallarán las promesas de Dios, sí o no? ¿Cumplirá Dios de acuerdo a lo que dijo, sí o no? Ese es el punto aquí. Y estudiando la historia del pueblo de Israel, entonces me bendice. Porque estudiando la historia del pueblo de Israel me voy a dar cuenta, y vamos a leer en unos momentos, que Israel fallaron de manera miserable. Pueblo rebelde. De hecho, vean lo que dice Pablo acerca de Israel. Y esto es importante para que veas, hermano, para que vean ustedes que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y que las promesas de Dios se cumplen independientemente de cómo somos fieles o no. Pablo dice de Israel esto, y pongan cuidado. Dice, acerca de Israel, Dios dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A un pueblo rebelde, un pueblo que se rebeló, un pueblo que siempre me ha contradecido, Dios dice. Un pueblo que siempre van en contra de mí. Un pueblo que siempre se rebelan con lo que yo digo. Que son desobedientes, que son duros de servir, que son tercos del más no poder.
Y Dios dice, y sin embargo yo siempre les extendí mi mano para salvarlos, para bendecirlos, para protegerlos, para proveerles. Ahora vemos si es importante estudiar el tema, ¿no es cierto? Porque si Dios fue fiel a un pueblo que era rebelde y peleonero, contradictorio, yo no he llegado a esos límites. Cierto que no soy fiel como debería, pero yo no he llegado al límite de retar a Dios. Dios me guarde. Y si Dios cumplió su promesa a un pueblo rebelde, entonces Dios va a cumplir su promesa a mí también. Eso es por qué el punto es importante. Y eso es por qué debemos de confiar en lo que la Biblia dice acerca de las promesas de Dios. Sinceramente, vean el mundo en que vivimos. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta drogadicción? ¿Por qué tanto abuso infantil? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanto aborto? ¿Por qué países en guerra? ¿Por qué los más poderosos siempre abusando de los más débiles? ¿Por qué los que tienen más le roban al que no tiene nada? ¿Por qué han explotado a nuestra gente por tantos años? ¿Por qué? ¿Por qué estas compañías extranjeras robando el oro que traen de Ecuador? Los recursos naturales que le roban al Perú, el petróleo de México. ¿Por qué los ricos? ¿Por qué los poderosos siempre quitándole a los más necesitados? Y la verdad es que no entendemos. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué el narcotráfico? ¿Por qué el narcotráfico se ha apoderado de México en su totalidad? Triste, pero es la realidad. ¿Por qué tanta corrupción en los Estados Unidos? ¿Por qué el Congreso se la pasan debatiendo acerca de cosas, dándole millones de dólares a otros países que en realidad nos odian? ¿Por qué? Nada de eso tiene sentido. Y sumergidos en esa confusión, en esa oscuridad del mundo en el que vivimos, podemos llegar a pensar, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos estás abandonando? ¿Por qué muere tanto niño desnutrido en África? ¿Por qué hay tanta hambre, Señor? ¿Y por qué hay tantos excesos? Tanto lujo desmedido. ¿Y por qué ya no hay compasión para el necesitado? Entonces, ¿será que Dios se olvidó? No, jamás. Por eso es importante estudiar estos temas. Eso es lo que Romanos nos va a enseñar. Romanos 11 nos va a enseñar que Dios tiene el poder y el control absoluto de todo lo que pase. Entonces, ¿qué? Una de las formas más difíciles de cómo Dios juzga a las naciones es soltando y quitándoles el control sobre ellas y decir, si me rechazas, anda y destrúyete. Nos estamos aniquilando a nosotros mismos. Nos estamos matando por el bien del progreso, entre comillas. ¿Progreso a favor de quiénes? ¿Quién se está enriqueciendo por este progreso? Nos han hecho dependientes en tanta tecnología que ahora no nos hace difícil imaginar la vida sin la tecnología. La gente se vuelve loca cuando no tienen su celular. ¿Por qué? Si la vida era feliz cuando no había luz, ni agua potable. Yo crecí así. El baño era el río. La luz era por medio de ocote y velas, y si bien nos iba lámparas de petróleo. Éramos felices. Éramos muy pobres y ni siquiera lo sabíamos. Pero vino entonces la transformación global, la globalización. Y nos empezaron a vender tecnología y nos hicieron ser dependientes de una tecnología que le beneficia a otros y le exprime la vida al más necesitado. Romanos nos va a decir, no te preocupes, Dios tiene el control absoluto de todo esto y a su tiempo Dios va a juzgar. Romanos 11 también nos va a enseñar cuál debe ser la postura de los cristianos en relación al pueblo de Israel.
¿Cuántas personas que se consideran cristianas están totalmente en contra de Israel y los llaman genocidas, los llaman racistas, los llaman invasores, todo tipo, y no entienden? No conocen la historia de Israel y los acusan de ser cualquier cosa, pero a la vez cristianos defendiendo a los terroristas de Hamas o de Hezbollah, que abiertamente dicen que lo único que quieren es la exterminación total del pueblo de Israel. ¿Por qué eso tiene justificación? ¿Y por qué el derecho de Israel a sobrevivir y vivir en paz se condena? Se condena por las Naciones Unidas, se condena por países, se condena por gente ignorante. Y Dios tiene el control de todo eso. Romanos 11 nos va a enseñar también que Dios no ha terminado con Israel. Un día viene, Isaías capítulo 14 dice que el día viene en donde Israel va a gobernar sobre los que los abusaron. Los que los pusieron en cautividad, Israel va a gobernar sobre ellos. Y el mundo va a vivir en paz. Dios no ha terminado con Israel. Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 11 también que debemos aprender a ver la vida más allá de nosotros mismos. No debemos ser egoístas y pensar que la vida se trata de mí, solamente yo. No. La vida en este planeta se trata de la gloria de Dios. Lo importante es que la gloria de Dios resplandezca y brille por todo el mundo entero. La vida no se trata para que nosotros seamos felices. Dame, Señor, y te canto, y te aplaudo, y te bendigo, y Señor, quítame poquito, y entonces me olvido. No. La vida no se trata de nosotros. Si acaso nuestras vidas tienen significado es porque conocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Entonces, el hecho de que entendamos estas cosas es fundamental. Pablo dice, es fundamental para que podamos entender que no. Las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios nunca fallan. Si el pueblo de Israel está en disciplina ahora es porque ellos decidieron, eso fue una decisión propia que hicieron, no recibir al Mesías. Cuando lo tuvieron caminando en sus calles 3 años y medio, llamándolos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Y cuando por fin se fastidiaron de él porque les hablaba la verdad, dijeron, crucifíquenlo. Están en esa condición porque rechazaron al Mesías. Y están en esa condición porque rechazan la manera en que Dios dice que hay una sola manera en que el pueblo o la gente se puede acercar a Dios. Y eso es por medio de la fe. Y ellos dicen, no, lo vamos a hacer por nuestra manera. Lo vamos a hacer como nosotros queremos. Y eso es por medio de sus obras. Ellos quieren poner a Dios en la obligación de bendecirlos porque ellos dicen que hacen estas cosas según ellos ponen su propio estándar. Y ellos establecen sus propias reglas y ellos establecen sus propias recompensas. Y dicen, Dios, si nosotros hemos hecho esto, usted tiene que hacer esto. Así no funciona. Dios es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Nosotros somos la criatura, Él es el creador. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. No tenemos derecho a decirle a Dios, nuestro limitado conocimiento no nos permite ver qué va a pasar mañana a las 7 de la mañana. Pero Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Él es el alfa y el omega. Y Él controla el principio, Él controla el fin y Él controla todo en medio de eso. Entonces el pueblo de Israel está en disciplina por su terquedad de no recibir al Mesías. Hasta que al final de todos los tiempos, el anticristo va a venir y se va a instalar en el templo que les va a ayudar a construir y ellos lo van a recibir como si fuera Dios. Y cuando Él se meta al templo y va a decir que lo adoren a Él porque Él es Dios, los ojos de ellos van a ser abiertos y cuando ellos llegan a realizar que se equivocaron, ahora el anticristo lo va a comenzar a perseguir. Lamentablemente, 2/3 partes del pueblo de Israel van a morir en ese tiempo. Si la población hoy en día son 18 millones, 12 millones de israelitas van a morir a las manos del anticristo. Hemos hablado de 6 millones que murieron a manos de Hitler y eso es horrible, el crimen más horrible en toda la historia de la humanidad. Bueno, eso es solamente una parte de lo que el anticristo va a hacer. Y aún así, muchos de ellos todavía no van a creer en Dios. Entonces, ese es el punto que Pablo está tratando de enseñarnos aquí. No. La promesa de Dios nunca falla.
Dios tiene un plan para su gente y Dios lo va a hacer. Dios hizo pactos con su gente y Dios va a cumplir cada parte de ese pacto. Josué capítulo 21, 45 dice: ninguna de las palabras de las buenas promesas de Dios han fallado a la casa de Israel. Todas se cumplieron tal como Él lo dijo. Salmo 33, verso 4 dice: porque la palabra del Señor es justa y verdadera. Él es fiel en todo lo que Él hace. Entonces, ¿en qué me beneficia? Si Dios fue fiel al pueblo de Israel, que nunca ha sido fiel a Dios, ¿cómo Dios no va a ser fiel a nosotros? ¿Será que Dios nos va a desechar? Por supuesto que no. No, nunca tal sea el caso. A pesar de que el pueblo de Israel rechazaron al Mesías, a pesar de que el pueblo de Israel han actuado de manera malvada y pecaminosa, siempre rechazando las cosas y los planes de Dios, la verdad de Dios. A pesar de que el pueblo de Israel mataron a los profetas de Dios, a pesar que el pueblo de Israel mataron al Hijo de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel se han dado a vivir en estas pasiones y estilos de vida vergonzosos. Vergonzoso el estado de vida de los israelitas que no quieren saber de Dios. A pesar de todas esas cosas, el amor de Dios para ellos nunca ha cambiado y las promesas de Dios para ellos nunca van a cambiar. ¿Ha desechado Dios a su pueblo por eso? Por supuesto que no. No. Ahora, déjenme darles algunas ilustraciones aquí en la Biblia para que no sea solamente opinión de hombres, sino que la Biblia misma nos recuerde y nos hable y pongamos nuestra fe y nuestra esperanza. Dice la Biblia: mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Entonces déjenme darle algunos pasajes aquí, y en estos pasajes solamente les quiero resaltar cómo Dios en su misericordia es fiel, y las Escrituras dan testimonio de la fidelidad de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, me encantan estas palabras. Todo el capítulo es bonito, en verdad, pero en el capítulo 9, Nehemías hace una oración tan hermosa y comienza a hablar. Dice que Dios formó al pueblo de Israel. Cuando ellos fueron a vivir a Egipto, Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Dios fue y los salvó, los liberó de la esclavitud en la que vivían en Egipto. Dios ha hecho, dice, desde el tiempo de Abraham. Dios llamó a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos, antes de que hubiera una nación de Israel. Dios dice entonces, después de haberlos sacado de Egipto, los llevó por el desierto y los sustentó, dice, con maná y con agua que salía de la roca, y maná que era para todos los días. Diariamente les proveía. Los cuidaba con una columna de nube y una columna de fuego, dice. Y les diste, dice, todas estas cosas, y les diste pan cuando tenían hambre y agua cuando tenían sed. Y los llevaste a poseer la tierra prometida, que ellos no trabajaron, pero que Dios les prometió. Dice, pero aún así, no quisieron oírte, verso 17, ni se acordaron de tus maravillas. Se endurecieron en su cerviz, y en su rebelión pensaron poner, dice, otros líderes para rebelarse en contra de Dios. Se hicieron un becerro de fundición y dijeron que ese era su Dios. Dice, con todo tú por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Los sustentaste 40 años en el desierto y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se les hincharon los pies. Les diste reinos, pueblos, y les repartiste en la tierra. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Y les dice todas estas cosas. Dice, pero ellos te provocaron a la ira y se rebelaron contra ti. Entonces tú los entregaste en manos de sus enemigos, pero los soportaste por muchos años. Más aún, dice, por tus muchas misericordias no los has consumido, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Es la historia del pueblo de Israel. ¿Fallarán las promesas de Dios, hermanos? Por supuesto que no. Y luego en el Salmo 89, escuchen esto. Por eso les digo que nuestra confianza esté en la verdad de la palabra y no en opinión de hombre. Salmo 89, escuchen esto. Me encanta cómo
habla aquí. En el Salmo 89 está diciendo Dios de la promesa que le hizo a David. Y comienza a decir esto en el verso 28. Dice: para siempre voy a conservar mi promesa con David. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él, con David. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Vean esto. ¿En serio? Por medio de Jeremías dice, el pueblo de Israel siempre será mi pueblo. Dice, y si quieres saber qué tan firme es mi promesa, el día que deje de existir el sol y la luna y las estrellas, entonces puedes pensar que le voy a faltar al pueblo de Israel en mi promesa. Mientras exista el sol, la luna y las estrellas, dice, debes de saber que mi promesa así de fiel será para el pueblo de Israel. Rebeldes. Se fueron tras de dioses falsos, se prostituyeron con los Baales, con Acera, con todos estos dioses falsos. Y el Señor dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde. Luego escuchen esto en el Salmo 106. Dios es un Dios de gracia y misericordia, hermanos. Nunca se olviden de esto. En el Salmo 106, me encantan las cosas como Dios las pone tan claritas, pero claritas. Dice, cuando ellos, el pueblo de Israel, se prostituyeron, ofreciendo sacrificios a ídolos falsos, y la tierra fue contaminada con sangre, dice. Llegó un tiempo en que los israelitas a sus niños recién nacidos los iban y los ofrecían a un dios que se llamaba Moloc, el dios de la fertilidad. Moloc era una estatua de un monstruo que tenía los brazos extendidos así, y por dentro de lo que sería el vientre estaba hueco, estaba vacío, y por debajo ponían leña ardiendo hasta que esta estatua de metal se ponía rojo vivo, y en los brazos de Moloc iba el pueblo de Israel. ¡Horrible! Vemos que el aborto hoy en día no es nuevo. Ahí iban los israelitas a ofrecer el bebé recién nacido, inocente, criatura, a ponerlo en las manos de este horrible y monstruoso Dios falso. Y cuando ponían el bebé en las manos de este ídolo horrible, los brazos se tambaleaban y al tambalearse, entonces echaba al bebé en el vientre de ese monstruo, ardiendo. ¿Crees que Dios no estaba en un dolor supremo en su corazón al ver estos bebés ofrecidos a este Dios horrible? Dios, santo y misericordioso, y aún así, siempre dispuesto a perdonarles. Aquí dice, se contaminaron con sus obras y se prostituyeron en sus hechos. Verso 40, se incendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró Dios, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo esto, Dios miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Ay, hermanos. Ay, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? ¿Cuántas de ustedes, madres, sin dormir noches enteras? ¿Por qué no sabes dónde está tu hijo o tu hija? ¿Cuántas de ustedes, madres, se sientan a comer y en vez de comer llenan su plato con lágrimas? ¿Por qué?
Le rompe su corazón que su hijo o su hija se están divorciando y no saben qué va a pasar con los pequeñitos. Porque la jovencita acaba de salir embarazada y no sabe ni de quién. Porque el esposo anda de adúltero. ¿Cuántas de ustedes, madres, viven en una vida de dolor y lágrimas todos los días por abuso y lloran en silencio? Hay un Dios en el cielo que les ama. Hay un Dios en el cielo que sabe exactamente. Hay un Dios en el cielo que a su tiempo hará justicia. No, las promesas de Dios nunca fallan. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios nunca te va a abandonar. Yo sé que es difícil para algunos de ustedes estar escuchando estas cosas. Algunos de ustedes tienen algo atorado aquí hace mucho tiempo. Tus padres están muriendo. Tu mamá, tu papá, tal vez alguien tiene cáncer. Y no hay dinero para la medicina. Tal vez tú mismo, ustedes mismas mujeres. Yo sé, algunas de ustedes sufren en silencio y saben que necesitan medicina. O es la medicina o es la comida para los niños. O es la preocupación. ¿Cuántas de ustedes viven con la esperanza de que aunque sea un día por un momento puedan ver, abrazar y besar a sus hijos que no han visto por muchos años? ¿Cuántos de ustedes padres están envejeciendo y han comenzado a perder la esperanza de un día abrazar a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes viven de este lado y han tenido que llorar en silencio cuando ha muerto mamá o papá porque no podían salir a estar con ellos? Esas cosas que son reales, esa es la vida como la conocemos. Sin embargo, te recuerdo, hay un Dios en el cielo que te ama, que te ha dado su promesa que te dice, con tanto tu padre y tu madre te abandonaran, Dios nunca te abandona. ¿Fallarán las promesas de Dios? Por supuesto que no. Pablo dice, no, jamás. Elías dice, Señor, yo soy el único. No, no eres el único. Hay mucho pueblo aquí. Dios tiene su pequeño remanente. Retomaremos esa parte del mensaje la semana que viene. Entonces Pablo está diciendo aquí, no, vivimos en un mundo que es un mundo de maldad y de injusticia y hay mucho sufrimiento. Pero no es porque Dios se olvidó. No. Dios está en perfecto control. Acuérdate que el sufrimiento temporal, el tiempo presente, nada puede compararse con la gloria venidera, ¿cierto? Estos cuerpos se van deteriorando, están en plena decadencia y esa es la realidad. Pero sabemos que aunque esto se destruya, tenemos una morada eterna hecha con manos no de hombre en el cielo. Y cuando Dios nos llame a estar en su presencia, entonces no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cada lágrima de uno de sus hijos de Dios no es desperdiciada. Dios las guarda. Confía en su justicia que a su tiempo Dios hará. Amén. Bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bondad y misericordia. Señor, nos da tanta paz recordar que aun cuando no somos perfectos, que aun cuando fallamos y somos débiles y tú lo sabes, pero nosotros ahora podemos aceptarlo libremente. Somos tan débiles y te fallamos más de lo que quisiéramos admitir, pero eso no cancela tu fidelidad, porque tú eres fiel y tu misericordia es nueva cada mañana. El momento que nos arrepentimos y corremos a ti como un pequeño corre a su padre, tú nos levantas y nos abrazas y nos cantas y nos consuelas. Y luego nos vuelves a poner a caminar, porque la vida continúa, por difícil que parezca, pero tú nunca quitas tus ojos de encima de nosotros. Tú nunca quitas tu mano y tu provisión nunca nos hará falta. En ti estamos seguros
y de ti no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Por eso, con confianza podemos decir, no, las promesas de Dios nunca fallan, porque Dios es fiel y sus promesas son verdaderas. Y te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén.